Buen día, nosotros somos el siguiente equipo en exponer. Estamos conformadas por Cindy Martínez, Denis Arajaira y una servidora, Carla Denis. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la psicoanalista Elsa Coriat. Igual y poco a poco, conforme mis compañeras pues también vayan hablando, vamos a estar comentando un poco de cuáles fueron sus trabajos, cómo se interesó en el trabajar hacia los niños pequeños, los bebés, el cómo el tema de su mamá, de que pues obviamente ella formó una clínica, cómo eso también le ayudó pues a interesarse un poquito más hacia estos temas. Pero pues vamos a comenzar hablando un poquito sobre ella. Ella pues como lo comenté es la psicoanalista Elsa Coriat, la cual pues ella nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como también ya lo había dicho, pues es hija de la doctora Lidia Coriat. Elsa pues estudió en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, a lo que pues ella se recibió de licenciada en Psicología. Un poco más adelante, pues ella se formó como psicoanalista en psicoanalista en grupos con Jorge Fuckelman, el cual pues para ella mencionaba que era uno de los grandes psicoanalistas dentro de pues la ciudad de Buenos Aires y que también era fue de los primeros lacanianos dentro de pues la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Elsa pues también formó parte de la escuela freudiana de Buenos Aires, a lo que hoy en día es una de las miembros activas de dicha escuela. Bueno, yo les hablaré un poco sobre el marco en el que trabajaba Elsa Coria. Nos decía que ella realizaba un abordaje clínico en bebés y niños con diferentes problemas en su desarrollo. Ella también hacía el diagnóstico y el proceso terapéutico dentro del abordaje que tenía ella con los niños. También recibía a pacientes de Buenos Aires y en el centro de Buenos Aires y también de limítrofes de Buenos Aires. Todos iban a la consulta o ella viajaba en ciertas circunstancias que fueran eh, necesarias para hacer el diagnóstico, para hacer la terapia, para que el niño pueda tener un mejor desarrollo. Estas consultas, como ya les dije, era para el diagnóstico o el seguimiento y orientación de cómo debería ser la terapia dentro de lo que ella y los profesionales le marcaban a los niños. También Elsa interviene en la elaboración y seguimiento de estrategias. No solamente da el diagnóstico, sino que ella hace las estrategias para los maestros o para la integración con los que están con los niños, para sus padres, para sus tutores, para el apoyo que reciben fuera. Ella hace este seguimiento y elaboración de estrategias. Así también tiene un asesoramiento y supervisión teórico con diferentes profesionales, esto en el área clínica y con instituciones públicas y privadas, que obviamente esto es el trabajo clínico que hace con los niños en sus problemas de desarrollo. En sus actividades, bueno, una de sus actividades es que da sesiones individuales para niños y entrevista a los padres. En las sesiones individuales las hace de manera psicoanalítica y las entrevistas, pues como sabemos hay entrevistas presenciales para los padres y pueden estar ambos o solamente uno. En las consultas médicas, pues son en los consultorios externos con presencia del niño y de los padres, o sea, no solamente es dentro de la clínica de Lidia Coriat, sino que también ella puede trasladarse ahí mismo en Argentina, que es donde hace todas estas intervenciones, a hacer las consultas médicas, las intervenciones psicoanalíticas, las entrevistas con los padres, con los profesionales que están trabajando con los niños. Y también tiene encuentros con el equipo profesional docente en escuelas que integran a los pacientes. Los pacientes tienen a su alrededor un equipo profesional, no solamente de terapeutas psicológicos, sino de terapeutas, de educadoras, de psicopedagogos, etc. Y uno de los libros
que Elsa Coriat escribió y que yo les voy a dar así como una pequeña referencia, es el psicoanálisis en la clínica de bebés y niños pequeños. Esto puede tomarse como en cierta parte como una continuación del libro que nosotros leímos, que fue el de El psicoanálisis en clínica con niños pequeños y con grandes problemas. Elsa contó la historia de cómo fue que surgió la clínica de su madre y mencionó esto. La infancia en el juego es de la experiencia de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia. La autora enfatiza la importancia de una clínica que con el curso interdisciplinario posibilite el juego del niño en función con su constitución como sujeto y facilite el óptimo desarrollo alcanzable de conjunto, en particular de aquello que tenga comprometido sin aplastar el incipiente deseo. Lo que hace la clínica de Lidia Coriat es darle las herramientas para que el niño se vaya desarrollando. No les da, ¿cómo les podría decir? Sí, o sea, les da las herramientas para que se desarrollen y que no tengan como, ¿sabes qué? El niño tiene que hacer esto para que sea normal dentro de lo que cabe, sino que él le da las herramientas para que él se desarrolle, se vaya descubriendo y vaya descubriendo cómo se va enfatizando ciertas cosas o necesidades que él tiene. Y ahora, enfatizando un poquito de lo que leímos en el libro, que veo que Elsa tiene un punto de vista muy diferente a lo que tienen ciertos psicoanalistas y que ella lo hace desde el punto de vista de la terapia interdisciplinaria hacia ciertos niños que tienen problemas de síndrome Down o autismo. En un capítulo nos mencionaba que al niño con estos ciertos problemas trataban de darle todos los recursos y no dejaban que se desarrollara él solo, que muchas veces le daban juegos que eran ya, ¿cómo se les podría decir? Formados solamente para que el niño los hiciera, que, o sea, que no se les daba la oportunidad al niño de desarrollarse. Hacía mucho hincapié o tenía mucho énfasis en los niños con síndrome Down, que decía que hay que tratarlos como normales dentro de nuestra normalidad esperada, o que los niños que se les diagnosticaba un problema grave eran atendidos hasta cierto punto y los hacían a un lado o eran mal atendidos. Se les daba la atención, pero no era la atención necesaria que ellos necesitaban en ese momento. Y a los niños que parecían un poco más normales o que tenían problemas menos graves que los otros niños, eran tratados como normales hasta que fueran normales dentro de lo que nosotros conocemos como normalidad, como ya les había dicho. Asimismo, en otro de los temas también que toca Elsa es que el niño es tratado diferente en las escuelas. Entonces, ella trataba de que estos niños fueran a escuelas incluyentes, o sí, que fueran incluyentes con estos niños con síndrome Down, que se les tratara igual que los otros porque tenían las mismas necesidades, no tenía que cambiar nada, solamente que sí necesitaban un poquito más de apoyo, ya sea en lo motriz, en lo social, en lo psicológico, en lo educativo, o sea, en esas cosas, pero ellos podían hacer las cosas igual que los normales. También mencionaba que ciertas partes había escuelas especiales para estos niños, que según esto se les daba el apoyo necesario, pero que no tenían la estructura necesaria para dárselos, o el sistema educativo que tenían era muy malo, no se les daba igual atención que otros, o sea, los niños aprendían ciertas cosas educativas, pero ellos necesitaban desarrollar para tener una vida un poquito más sana y que cuando fueran adultos pudieran sobrellevarla. Elsa también mencionaba que muchas veces como terapia a los niños se les metía clases de natación, equitación y todo eso, entonces ellos dejaban de ver la natación como algo divertido porque se los presentaban como terapia y ellos ya no tenían un poquito de control sobre eso, era como que vamos a ir a terapia, no vamos a ir a natación, se les decía que también eso se lo tomaran con normalidad, para que el niño fuera un poquito, dejando de lado que sí necesitan la ayuda necesaria de un profesional, pero que también pueden divertirse igual que un niño normal o que no tiene estas dificultades.
Dentro de este libro también Elsa Corea tiene referencia a Freud y a Lacan. Hace muchas citas acerca de lo que ellos creen. En una de ellas es sobre la angustia, que hace una cita a Lacan, que menciona que la angustia es cuando, o la sienten los pequeños o los niños cuando son separados de su madre. Que es separado de su madre y que también es separado del pecho materno. Entonces el niño siente que se va a quedar sin comida y siente que va a morir, y es ahí cuando presentan cierta angustia. Esto lo hace en referencia a algo que había dicho Lacan y Freud, esto compaginándolos un poquito. Y dentro del libro también encontramos casos que son muy importantes, como el de una niña que tiene síndrome Down y que decía que le tenía miedo al picotero. Entonces, dentro de una terapia psicoanalítica que Elsa estuvo con esta niña, le comenta que qué es el picotero. Entonces la niña le comenta decir que el picotero viene en la noche y la asusta. Entonces Elsa le pregunta y le dice que por favor dibuje el picotero en una hoja para ella tener como que cierta visibilidad acerca de lo que es el picotero. La niña comienza a dibujar, pero dibuja algo que no es humano, pero tampoco es un animal. Entonces se queda así como que expectante hacia lo que va a suceder o lo que siente que es eso que asusta a la niña. Entonces Elsa, ya retomando todo esto y volviendo al tema de la angustia, ve que la niña presenta cierta angustia al temer que el picotero venga en la noche. Esta niña había entrado desde el mes y medio aproximadamente a terapia en la clínica de Lidia Coreat, para un mejor desarrollo. Sus papás la llevaron y ya después de cierto tiempo entró a psicoterapia con análisis con Elsa. Y en una de las ocasiones recuerda que sus padres le dijeron que buscara una canción infantil, pero que no recordaba cómo se llamaba. Entonces Elsa puso picotero en internet y vio que apareció la canción del picotero. Y al revisar la canción ella se da cuenta de que es ahí donde presenta la angustia, o sea, la angustia de la castración, y que el picotero se transformaba a otros personajes que podrían ser su madre, o a la misma Jessica. Entonces el picotero era una representación privilegiada de lo que ella creía o de la otra persona. Pero dentro de todo el marco que trabaja Elsa y de todo lo que vimos en su libro, vimos que solamente, o que no solamente, el psicoanálisis es importante para el desarrollo de estos niños con problemas de síndrome Down o autismo, sino que también existen más disciplinas o otros tratamientos. Y bueno, en el libro en el que nosotros nos interesamos, o bueno, el libro que que nos había tocado, era el psicoanálisis en la clínica de niños pequeños con grandes problemas. Aquí pues en este libro contiene una serie de trabajos que pues ellos fueron escritos posteriormente a los publicados en su anterior libro, que mi compañera pues ya comentó. Aquí el psicoanálisis en la clínica de bebés y niños pequeños pues se enfocaba más en este aspecto, ¿no? Algunas de sus afirmaciones de los trabajos actuales encuentran su desarrollo y fundamentos en lo que fueron publicados primero, pero cada uno de los libros, incluso cada uno de sus capítulos, pues pueden leerse a lo mejor y no seguidamente, sino que te puedes ir, no sé, al primer capítulo, irte al quinto, irte al octavo, porque pues cada uno de los capítulos pues van centrados en diferentes aspectos, ¿no? Todo va relacionado con los niños, con los bebés, más sin embargo cada uno de sus capítulos pues están específicamente hechos para dicho tema. A lo mejor y el primero no tiene nada que ver con el segundo, más sin embargo pues tienen como una unión. Este fue el libro que a nosotros nos tocó, y en uno de los capítulos que mencionaba el libro, mencionaba algo sobre el cómo afecta el diagnóstico que se le puede dar a los padres. En ocasiones, bueno, ya como que viniéndonos
ahorita pues en el siglo XXI hay tanto maestros, ya sea en escuelas, kinder, guarderías, o incluso ciertos psicólogos o psiquiatras que a lo mejor no están como que muy capacitados o no saben en realidad qué es lo que tiene el niño, ¿no? Más sin embargo, pues ellos llegan con una autoridad hacia los padres diciéndoles, su hijo tiene tal cosa. Más sin embargo, pues tampoco nos ponemos a pensar en cómo los padres pues toman dicho diagnóstico, ¿no? Que pues esto también afecta a la familia, no nada más afecta al niño. Digo, tampoco afecta nada más a la madre, porque pues el padre también es una parte importante de la familia. Entonces, pues mencionaba que sí, era como un golpe duro hacia la familia el hecho de cómo recibes o incluso cómo otros integrantes de la familia pueden recibir dicho diagnóstico. También yo me ponía a pensar, bueno, cómo puede afectar, pues a lo mejor ya hablando psicoanalíticamente, el hecho de que pueda afectarle a los niños. Más sin embargo, pues ya viendo ahorita que pues en el libro que ella, en este libro, ella mencionaba que hoy en día el autismo es mucho diferente a las características que anteriores años pues tenía el autismo, ¿no? Entonces hoy en día a una persona se le hace muy fácil detectar o decir, oye, tal niño tiene autismo o tal niño tiene tal cosa, porque pues ahorita ya se ponen como que cinco características. Y si tu hijo o el niño con el que tú estás trabajando o tu alumno o cualquier cosa tiene dichas características, ya lo tiene. Más sin embargo, pues en la lectura decía que pues obviamente tenía que haber diferentes diagnósticos, diferentes pruebas, pues también el tener una buena terapia con el niño. Digo, no de la noche a la mañana pues se le va a diagnosticar al niño tal cosa. Entonces pues también se tiene que tener un proceso. Digo, a lo mejor ya a mí no me ha tocado trabajar con niños, no me ha tocado trabajar con bebés, pero más sin embargo yo que estoy a lo mejor y trabajando con adolescentes, pues obviamente te lleva un tiempo el diagnosticar, incluso hasta dudas de si lo que estás diciendo o lo que estás evaluando es cierto. Entonces pues sí, creo yo en lo personal que pues sí se debe de tener un poco de cuidado en qué es lo que le vamos a decir a la familia, ¿no? ¿Qué le vamos a decir a los padres? Incluso cómo se lo vamos a decir al niño, porque pues me imagino que de alguna manera pues se le tiene que decir, y que esto tampoco llega a afectarle en su desarrollo o en su capacidad de poder pues ser de cierta manera un niño normal, ¿no? Entonces, ya regresándome a el libro, pues tiene diferentes temas que son demasiado interesantes y que pues por eso nos fuimos basando en este libro. Nos habían comentado que podíamos buscar otros más. Digo, Elsa tiene 3 libros más, incluyendo y pues un montón de artículos que encontramos. Más sin embargo, pues nos quisimos enfocar un poco más al tema del autismo, que poco a poco pues mis compañeras lo van a ir desglosando un poco más. Bueno, y yo les voy a hablar sobre el tercer libro que escribió Elsa Coriat, que es el de Jacques Lacan y los niños. Este es otro de los libros escritos por ella. Este libro lo escribió en una jornada de escuela freudiana en Buenos Aires, donde ella vive, donde la especialidad de la clínica con los niños fue su marco elemental. Este libro lo realizó en compañía de sus miembros de la escuela freudiana en Buenos Aires. Bueno, y nosotros elegimos un tema del libro que nos tocó, que es el autismo. Y Elsa se hace una pregunta que dice, ¿qué es el autismo el día de hoy? Y pues para comenzar a trabajar la respuesta a esta pregunta que ella misma se realizó, hizo un recorrido por librerías para ver cuál era la bibliografía que se le ofrecía desde un lado psicoanalítico. Estaba muy fresca todavía la aparición de un libro de Héctor Yankelevich, que se llama Ensayo sobre el autismo y psicosis,
y continuaba presente el psicoanálisis del autismo de Alfredo Jerusalinski, que son los dos autores en los que ella se inspiró. Elsa dice que el autismo cada vez pues nos es más familiar, es más común cada día conocer a personas autistas. Y ante esto esto trae una consecuencia no tan positiva, porque como cada vez es más común, cualquier persona cree que puede diagnosticarlo, a veces con el simple hecho de verlo, como ver algunas características de niños autistas, creen que ya pueden diagnosticarlo. De otro lado, había varias ofertas, pero se interesó en una, que pues es el autismo infantil, y otros trastornos del desarrollo, publicado por Fegerman, Arroyo y Ruggieri, 4 de los principales exponentes de la neuropediatría argentina, integrantes todos ellos del servicio de neurología del Hospital de Garrahan. Desde el material clínico de un caso concreto, Elsa extrae algunas cuestiones generales que, pues dada la inserción del autismo en la cultura del día de hoy, se presentan como a veces un obstáculo para los padres ante la crianza de sus hijos autistas, y pues obstáculo también para nosotros, que somos profesionales de distintas disciplinas, interesados en la clínica de problemas graves del desarrollo. Entonces, clínico de un caso concreto, Elsa extrae algunas cuestiones generales que, pues dada la inserción del autismo en la cultura del día de hoy, se presentan como a veces un obstáculo para los padres ante la crianza de sus hijos autistas, y pues obstáculo también para nosotros, que somos profesionales de distintas disciplinas, interesados en la clínica de problemas graves del desarrollo. Entonces también, para hablar de Elsa Coriat, yo creo que es importante hablar de su madre, que es Lidia Coriat, que es como su inspiración. Ella utiliza su técnica, la técnica que comenzó a utilizar su mamá. Entonces Elsa pues en ocasiones habla de su madre. Entonces Elsa contó la historia de cómo fue que surgió la clínica de Lidia, su mamá, en la que actualmente pues Elsa trabaja, y mencionó algunas cosas que les vamos a contar. Enfatiza la importancia de una clínica que con un concurso interdisciplinario posibilite el juego del niño en función de su constitución como sujeto y facilite el óptimo desarrollo alcanzable de conjunto, en particular de aquello que tenga comprometido sin tener que aplastar su incipiente deseo. Y ahorita les vamos a seguir hablando de Lidia Coriat, la mamá de Elsa. Bueno, y Elsa mencionaba que anteriormente, al comienzo de que ella empezó a trabajar con los niños, pues ella trabajaba con niños alrededor de los 4 a más tardar 6 años. Más sin embargo, pues ella se daba cuenta que había un bajo registro o poca afluencia de padres que querían llevar a sus hijos, ya que pues eran niños que ya estaban un poco más desarrollados, que ya pues era un poco tarde para estar trabajando con dichos niños, ¿no? Entonces pues lo que ella realizó, o que lo que ella formó, fue el hecho de poder trabajar con niños más pequeños, a lo que pues ella vio que hubo una alta respuesta por parte de los padres para que pues que se realizara una atención hacia esos niños, ¿no? También mencionó que también llegaban muchos niños con problemas de síndrome Down, y aquí pues ella mencionaba que los padres llegaban con ella o llegaban al centro pues con una pérdida de fe, que pues tenían pues perdida todas las esperanzas de que su hijo pues estuviera bien. Ellos iban con a lo mejor y con un diagnóstico, con una respuesta por otras personas de negativa, ¿no? De que tu hijo ya no va a poder hacer esto, tu hijo ya no va a poder salir adelante. Hasta los mismos padres mencionaban que pues les daba miedo el hecho de que sus hijos crecieran, porque pues no sabían qué iba a pasar con ellos, ¿no?
los tenían tan encerrados en su mundo, en su burbuja, que no los hacían pensar más allá de, sino que pues ellos se iban más con el hecho de mi hijo ya no va a poder hacer nada, más sin embargo no se ponían a pensar de que pues eran unas personas pues normales que podían hacer cualquier cosa, más sin embargo pues aquí la psicoanalista Elsa Coriat pues trabajó con esos niños y pues también abrieron la mente de los padres, ¿no? A ver el más allá, qué era lo que podía pasar con sus hijos cuando ellos crecieran, en su formación, en su crecimiento. Y mencionaba que aquí pues ella realizó un tratamiento en el cual pues también tanto como su mamá, ella y pues otras personas que formaban parte del centro pues fueron realizando técnicas nuevas, a lo cual también mencionaba que pues se fue o se hizo la realización de la estimulación temprana. Y pues desde un momento en el que se empezaron a trabajar con los niños, con los bebés, pues no habían pues una cierta división de cómo trabajar con los bebés, cómo trabajar con los niños. Más sin embargo, pues con el paso del tiempo, pues ellos se fueron dando cuenta que pues tenían que diferenciar tanto cómo iba a ser el trabajo de los niños y cómo iba a ser el trabajo de los bebés, porque pues obviamente con el paso del tiempo pues ellos se fueron dando cuenta de que pues obviamente las necesidades de un bebé a las necesidades de un niño pues eran muy diferentes. Más sin embargo pues no de la noche a la mañana pues se iban a dar cuenta de las consecuencias o de que algo estaba saliendo mal, sino que pues ellos se dieron cuenta y quisieron hacer el cambio y pues les funcionó de una buena manera. Hasta hoy en día pues siguen trabajando de tal manera, porque esto pues se fue trabajando en los años 80. Entonces hoy en día pues cambió mucho la perspectiva, el modo de trabajo dentro de la clínica de la doctora Elsa Coriat. Y bueno, también se mencionaba en la lectura que, bueno, en lo que logramos recabar datos, mencionaba que desde la fundación, desde que se inició la clínica de la doctora Lidia Coriat, tanto ella como el personal que trabajaba con ella, sus colaboradores, pues querían que todas las áreas con las que se pueda trabajar con un niño estuvieran cubiertas, desde un psicopedagogo, un psiquiatra, un psicoanalista, un psicólogo, alguien que estuviera referente al lenguaje, a la estimulación temprana, a la psicomotricidad, pues que todas esas áreas estuvieran cubiertas para que pues hubiera un buen trabajo y un buen funcionamiento pues para la gente que llegaba a acudir a dicho centro. Entonces fueron una de las propuestas o una de las cosas que pues la doctora Lidia Coriat quería que estuvieran bien, ¿no? Pues para que hubiera un buen trabajo y que pues a la hora que no sé, el niño o los padres pues se les diera de alta, pues no se fueran incompletos, que se fueran satisfechos con el trabajo que se realizaba dentro de la clínica. Entonces lo que ellos querían era que los niños tuvieran un avance favorable y que fuera beneficioso pues a la larga para ellos. Y bueno, hasta hoy en día, hasta estos años, pues se sigue estando abierta la clínica de la doctora Lidia Coriat, la cual está en Buenos Aires, Argentina. También mencionaba que pues todavía se seguía con este pensamiento de los padres a la hora que se les daba un diagnóstico por parte de otra persona. Más sin embargo pues mencionaba que en la clínica pues de la doctora Lidia Coriat pues se manejaba que era muy importante el hecho del diagnóstico hacia los padres, ¿no? Aquí mencionaba en un párrafo que pues
adjuntamos a la clase, mencionaba: una vez que a un niño le es implantado un supuesto diagnóstico, las sospechas de los padres quedan ratificadas y comienzan a tratarlo diferente. Nada garantiza más que eso, que de allí salga del niño, que sea diferente. Pero donde diferencia ya no significa singularidad, sino identidad con un cuadro patológico. Y menciona que la clínica ha demostrado que el significante opera sobre los cuerpitos vivos de los infantes, transformando de una manera o de otra lo real de su organismo, diseñando las conexiones de su sistema nervioso, escribiendo las líneas principales de su destino. Pues obviamente a años anteriores, pues cuando ella escribió dicho libro, todavía se sigue con esta idea, ¿no? De mi hijo le detectaron o le diagnosticaron tal cosa y pues no sacas a los padres de tal idea o de tal diagnóstico. Más sin embargo, pues dentro de la clínica o del trabajo de ella, pues es poder abordar tanto pues las características de qué es lo que está pasando, no irse por el lado de, bueno, el niño tiene esto, voy a seguir trabajándolo por lo que tiene, sino que pues ella en su rama del psicoanálisis pues va trabajando más allá. Y pues hasta aquí es toda nuestra clase, espero que haya sido entendible y muchas gracias por escucharnos.